La palabra de Dios dice así esta mañana: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Me gustaría titular el mensaje de esta mañana, en este devocional, tal como dice aquí Santiago. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Obvio que está viendo Santiago al juzgar aquí desde un punto de vista negativo. Hay una especie de juicio que uno debe emitir si es uno conocedor de la palabra de Dios y sabe uno regirse por las normas de la misma. Sabemos que hay una manera en que nosotros debemos ejercer juicio, pero debe ser conforme a la palabra de Dios. Lo que está hablando aquí Santiago es una cosa muy negativa, dañina, es un fruto de la carne, bueno, ustedes lo van a ver al definir aquí los términos. Busqué el significado de la palabra murmurar y juzgar. A veces cuando estamos analizando la palabra de Dios debemos de ir a la raíz etimológica de algunas palabras para poder decidir qué es lo que el escritor en verdad estaba diciendo, qué es lo que quería decir. No es bueno agarrar un pasaje, nada más leerlo y decir yo lo entiendo, porque no siempre lo entendemos. Y a veces le estamos poniendo a la Biblia, añadiendo a la Biblia cosas que la Biblia no dice. No hay como estudiar el pasaje y ver a fondo qué es lo que está diciendo el autor. Bueno, Santiago nos está dando consejos muy precisos, ¿verdad? Nos viene a dar un buen consejo, y es el de evitar aquí la murmuración y el juzgar a los hermanos de manera carnal aquí, juzgar, murmurar, juzgar a los hermanos. En realidad, Santiago ya ha tratado el tema de alguna manera en el capítulo 2, cuando nos habló de esa persona que llega con anillos de oro en la mano y con vestido muy lujoso de brillantes colores, y pues que es adinerada, que tiene mucho dinero y entra a la congregación y uno le dice: hermano, ven, siéntate aquí, le da un lugar de primera, ¿verdad? Lo sientas en sección VIP. Pero luego llega una persona con vestido andrajoso y le dices: tú estate por allá o siéntate aquí debajo de mis pies. Y lo humillamos. Eso es convertirnos en jueces. Dice el versículo 4 del capítulo 2: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos
pensamientos. Y Santiago decide que debe ser al revés, que debemos ser nosotros juzgados por la ley de Dios, no nosotros juzgar la ley. No decidir, en otras palabras, no decidir nosotros lo que está bien. Lo que está bien es solo lo que dice la palabra de Dios. Si nos salimos de ese parámetro, entonces estaremos haciendo violencia al registro divino, a la palabra de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado. Miren, la palabra murmurar en el idioma original del Nuevo Testamento significa ser un traidor o difamador. Wow. Esto hace que yo me sienta muy mal. Esto hace que yo me sienta muy mal, me sienta culpable. ¿Cómo es posible que nosotros los hijos de Dios actuemos de tal manera? Pues sí, tenemos carne, la carne está en nosotros, el pecado está en nosotros, el viejo Adán ahí está todavía dando problemas. Y es muy fácil sentir desapego hacia alguien que no nos agrada o alguien que no está de acuerdo con nuestras ideas y hablar a espaldas de esa persona, hablar mal de ella. Eso es murmurar, estar hablando negativamente de una persona. Pues el significado de esa palabra, catalaleo, significa eso precisamente. Significa ser un traidor o difamador. Lo que estamos haciendo contra la persona de quien hablamos es un acto de traición y difamación. ¿Qué es lo que se busca de fondo? Bueno, pues denigrar a la persona, hacerla quedar mal en la opinión de otros y que no tenga lugar donde poner su pie y estar estable. Pues esto es lo que hacen los políticos cuando andan en campaña. Pues si se dan cuenta, decimos coloquialmente, se sacan sus trapitos al sol cada uno de ellos. Y bueno, pues, ¿qué político habrá que no tenga cosas en su vida que no estén bien o que haya hecho cosas que no han estado bien? Pero en el mundo de la política, pues así se mueve la gente. Es muy difícil encontrar a alguien moviéndose en ese medio que sea totalmente honesto. Y eso es normal allí, en ese mundo de la política es normal. Lo que no es normal es que esto suceda en la iglesia, en nuestras iglesias. Y digo así, ¿verdad? Porque no tiene que ser nada más con iglesias donde yo trabajo, que yo, por la gracia de Dios, pastoreo. Pero sé que hay personas de otras iglesias que me están oyendo, están siguiendo estas transmisiones y saben que en sus iglesias esto también puede suceder, si no es que está sucediendo. Tal vez estoy trayendo a su mente nombres de personas que están actuando así y esto es precisamente lo que hacemos cuando hablamos mal de alguien, lo traicionamos. Y hablar a espaldas de la persona es un acto de traición y difamación. Esto es lo que en verdad estamos haciendo cuando murmuramos de los hermanos. Según Santiago, no solamente murmuramos, sino que también juzgamos al hermano. ¿Y qué es juzgar? La palabra juzgar significa, el significado de ese término griego que es krino, significa, dice James Strong en su diccionario, distinguir mental o judicialmente. Eso es juzgar, distinguir mental o judicialmente. Por implicación es tratar, condenar, castigar
decidir por la persona, determinar por la persona y hacia la persona, diferenciar, hacer justicia, ser un juez, juzgar. Eso dice James Strong. Entonces es una palabra muy rica en su contenido, ¿verdad? Pero de manera muy negativa. Es tratar a esa persona, es condenar a esa persona, es castigarla, es decidir por ella que está mal, determinar, dar el veredicto, decir, esta persona es esto, es aquello, es lo otro, no me cae bien por esto y por lo otro. Bueno, pues ahí estamos, hermanos, los cristianos. Murmuramos y juzgamos a los hermanos. Esto es muy peligroso, hacerlo en la iglesia, hermanos. Esto es muy peligroso. Entonces, pero no es solamente juzgar al hermano. El problema no es que juzguemos al hermano. El problema va más allá. El problema de fondo es que cuando actuamos así, decidimos por otros, lo que estamos haciendo es juzgar la misma ley de Dios y murmurar contra la ley de Dios. Escuchen el pasaje nuevamente, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Ve usted? Murmura de la ley y juzga la ley. Y Santiago decide, bueno, pero si tú juzgas la ley, estás metiendo en un grave problema. ¿Qué es lo que estás haciendo? Recuerda que no eres hacedor de la ley, sino juez. Te estás convirtiendo en un juez, estás decidiendo por Dios. Te estás poniendo en lugar de Dios. Esta es una situación muy complicada, hermanos, muy complicada. Pues no se trata solamente de ofender a los hermanos, sino al mismo Dios, quien es el hacedor de la ley. Y es ponernos en el mismo lugar de Dios, en su trono. Eso está terrible. Imagínate, ninguno de nosotros lo aceptaría, ¿verdad? Ninguno de nosotros se atrevería a decir, no, pues yo ya le dije a Dios que se quite de ese lugar porque ese lugar me corresponde a mí, me voy a sentar en su trono y yo voy a decidir por el hermano. Estos hermanos están mal y van a ver, y voy a hacer esto y los voy a poner en su lugar y los voy a denunciar y ya verán. Cuidado, cuidado. No nos atreveremos a decir eso. Pero sí con nuestra actitud, lo que estamos intentando hacer es lo mismo que intentó hacer al diablo. Déjenme decirles que le fue mal a Satanás cuando hizo eso. Le fue muy mal porque él fue echado de la presencia de Dios. Dios no soportó tenerlo un segundo más en su presencia y lo echó de su presencia por rebelde, porque él quiso ocupar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y eso es lo que hacemos con esa actitud, hermanos. Podemos nosotros estar diciéndole a Dios, quítate de allí, que ese lugar me corresponde a mí, y yo voy a decidir si el hermano está bien o está mal. No, cuidado, hermanos. Ponerse en lugar de Dios es quitarle el trono, querer quitarle el trono, juzgar en lugar de Dios y decidir en lugar de Dios es algo muy atrevido de nuestra parte. Miren, Dios es el dador de la ley. Dios es el dador de la ley. Y Dios es su prerrogativa decidir qué está bien y qué es lo que está mal. Ustedes y yo no tenemos nada que ver allí. Nosotros solamente debemos sujetarnos. Lo que Él dice en su palabra está bien.
Eso es lo que debe hacerse. Entonces, bueno, pues notemos aquí la diferencia. Eso ya medio lo mencioné al principio, pero quiero poner esto un poco más claro para no caer en un error, en el error de decir, bueno, definitivamente los cristianos no tenemos derecho de juzgar a nada ni a nadie, no, porque hay un aspecto en que sí tenemos ese derecho. Entonces, lo que debemos notar aquí entonces es la diferencia entre confrontar a un hermano en el pecado, en su pecado, y lo que es difamar a los hermanos. Eso es lo que debemos aquí notar. Notar la diferencia entre lo que es confrontar a alguien que está cometiendo pecado y alguien que, pues, y difamar a alguien, a algún hermano, traicionarlo, difamarlo. Eh, hay que tener esto bien claro en nuestra mente. Lo que Santiago critica entonces es el condenar injustamente a los hermanos. Ese es lo que Santiago está planteando aquí. Cuidado, hermanos, con difamar a los hermanos. Cuidado con murmurar de los hermanos. Tengamos cuidado con no lastimar a los hermanos hablando mal de ellos sin razón. Debemos tener amor para tratar incluso casos difíciles con los hermanos. Pablo dijo a los hermanos en Corinto, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Ya, con esa ternura Pablo trataba a los hermanos, incluso a los que se portaban mal, Pablo los trataba con amor. Y él es el que escribió ese texto allá en Gálatas 6:1 que dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, ten cuidado cuando juzgas a mi hermano. Aun cuando el hermano ha caído en pecado y ha llegado a la iglesia y lo ha reconocido, es momento de perdonar a esa persona. No significa que lo vas a poner inmediatamente en la posición de ministerio que estaba, no. Va a necesitar tiempo para sanar, recuperarse y la iglesia asegurarse que no lo va a volver a hacer. Pero cuando alguien llega y se humilla ante el Señor y ante la iglesia, hay que perdonar. Y aunque sea un caso muy evidente de pecado, dice Pablo, ustedes que son espirituales, pues restáurenlo. Ahora yo no sé si Pablo esté hablando de manera sarcástica, ¿verdad? Y les esté diciendo, miren ustedes que se creen tan santitos y se sienten los Madre Teresa de Calcuta de la iglesia, pues, pongan en acción su bondad, restáurenlo, pero con espíritu de mansedumbre, no sea que así como esa persona ahorita está sentada en la silla de los acusados, un día ustedes también lo estén, porque nos puede suceder, vaya. Todos tenemos carne, todos tenemos pecado y todos en cualquier momento podemos fallar. Por eso les dije, miren, yo leo estos pasajes, estoy leyendo esto y estoy meditando, ¿verdad?, sobre esta epístola de Santiago y la estoy, bueno, compartiendo con ustedes. Y está hablando a mi corazón, me está diciendo, hey, ten cuidado, si lo has hecho, pastor, si lo has hecho. Entonces, si los pastores lo hacemos, pues lo hacen los hermanos también. Debemos tener muchísimo cuidado con ello, hermanos, porque estaremos ofendiendo a Dios desmedidamente, no solamente juzgando a los hermanos, sino juzgando su santa ley y juzgándole a Él. Al juzgar la ley, estamos juzgando al mismo Dios. Pablo actuaba con cariño con los hermanos. A los que son tercos en el pecar, en los que son necios y no quieren arrepentirse, bueno, ya les tiene uno que hablar con más dureza.
Y de esto habla Pablo a Tito, aconsejándole ahí en la epístola de Tito, capítulo 1, versículo 3, a los que persisten en hacer mal, dice, hay que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, a los que persisten en pecar, aquellos que persisten en ser rebeldes, en ser desobedientes, dice Pablo a Tito, hay que reprenderlos duramente. Pues hay que ser claros con ellos. Pero vuelvo a recordar, hay que hacerlo. El amor de Cristo. Ahora, hubo un caso tremendo, ¿verdad? En la iglesia de Corinto y está registrado en el capítulo 5. No les voy a leer todo el capítulo. Pero sí les comento que fue un caso tremendo de pecado, de inmoralidad sexual. Un joven allí, un muchacho, estaba cometiendo pecado con la esposa de su padre, con su propia madrastra. Y eso era algo que era tan penoso en la sociedad que los paganos ni siquiera se atrevían a mencionarlo. Era algo muy degradante, denigrante, muy penoso, vaya, y asqueroso también. Entonces, pues el apóstol Pablo les dijo a los hermanos, los acusó de no hacer nada al respecto. El hermano llegaba, y digo hermano porque sí era hermano, y usted se preguntará, bueno, ¿cómo es posible que alguien nacido de nuevo se atreva a hacer algo así? Bueno, pues, la verdad es que sí, cualquiera de nosotros nos exponemos a caer en alguna clase de pecado como este, cualquiera puede caer si se descuida. Y digo hermano porque esta persona finalmente se arrepintió y quiso regresar a la iglesia y luego los hermanos pues no lo dejaban regresar, lo juzgaban ya desmedidamente, ya se estaban pasando, ¿verdad? Él ya había confesado su maldad, él ya había abandonado su maldad y los hermanos no lo dejaban entrar. Bueno, este es un caso en donde definitivamente la iglesia tiene que actuar y poner orden, poner disciplina. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, dice, yo ya, a esta persona, dice, a esta persona yo ya la entregué a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu se salve en aquel día del juicio. Pero yo ya lo entregué a Satanás. Y, y ustedes saquen a ese perverso de en medio de vosotros. Suena muy cruel, sí, sí suena cruel. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está juzgando al hermano. Ahora, no lo está denigrando porque él está hablando la verdad. Él está protegiendo a la iglesia de Corinto contra un ataque tremendo de Satanás por medio de la inmoralidad sexual. También así se manifiesta. Satanás trabaja por medio de murmuración, del juicio, de divisiones, de poner malos sentimientos de los hermanos contra otros. Él quiere destruir la obra de Dios, la iglesia, la quiere desaparecer. Ese es su plan. Y si lo puede hacer de esta manera, y si lo puede lograr de esta manera, lo va a hacer. ¿Cuántos pastores no han caído en este pecado de inmoralidad sexual también? He recomendado a mis amados hermanos que comparten el púlpito conmigo y la visitación que tenemos prohibido desde el pastor hasta el visitador y el discipulador andarse yendo solos a las casas. Y si me los ven por ahí, hermanos, háganme el favor de regresarlos a sus casas. Eh, el que va a discipular, el que va a enseñar, el que va a evangelizar, el que va a orar por un enfermo o por una enferma, más si es enferma, exíjanle que vaya con su esposa. No me lo reciban solo. Eso no es correcto. No debemos dar lugar al enemigo a que haga de las suyas con la obra. Y si lo puede hacer de esta manera y lo puede lograr, lo va a intentar, entonces debemos tener mucho cuidado. Una de las cosas que va a respetar más la gente cuando andemos evangelizando, discipulando, enseñando, es que nos vean hacer las cosas de manera correcta, no andar
allí dando lugar a malos pensamientos. Eso es muy importante. Bueno, aquí está, hay casos que suceden, hay personas que se descuidan, hay hermanitos que se van a visitar solitos, a veces el esposo no está, y pues hermana, déjeme pasar, ¿verdad? La encuentra llorando porque tiene problemas con el marido y ya la quiere consolar. Ah, cuidado con eso, hermanos, mucho cuidado. Cuando suceden cosas así, la iglesia tiene que actuar. Y una iglesia que no pone orden va a tener problemas. El enemigo va a causar estragos en ella. Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces aquí debemos distinguir entre lo que es actuar de mala fe, de mala manera para con los hermanos, juzgando de manera negativa, por arranques de carnalidad en nosotros, queriendo denigrar a la persona nada más, o el juzgar a alguien que está actuando mal. Tenemos derecho de emitir juicio, hermanos, si lo hacemos en base a la palabra de Dios. De esa manera no pecamos. Pero cuando es el criticar sin razón, hacer acusaciones con chismes contra otros, porque nosotros quisiéramos lograr un estatus dentro de la iglesia mejor, más elevado, tener mejor opinión de los hermanos hacia nosotros, o incluso obtener cosas de los hermanos. Eso es denigrante, hermanos. Criticar sin razón, hacer acusaciones con chismes contra otros, es un pecado que condena la misma ley de Dios. En el Pentateuco está registrado esto. Usted lo puede ver. Hay varios pasajes. Solamente les voy a mencionar uno aquí que está en Éxodo 23:1, que dice: no admitirás falso rumor. Oiga usted esto. Eso lo dice la ley. Y este es lenguaje neotestamentario también. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Qué tremendo es esto. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Bueno, esto sucede en las cortes, esto sucede en la práctica de la abogacía, cuando se litiga, ¿verdad? Se buscan favores en contra del oponente, a favor de quien se está defendiendo. Y a veces es toda una maraña de mentiras para salir adelante, sacar el caso y defender a la persona culpable. Esto está tremendo. Yo por eso jamás estudiaría leyes. Es una cosa terrible esto. Es un mundo de maldad en donde si quieres actuar de buena fe, vas a sufrir las consecuencias. Bueno, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo. ¿Y quién es aquel que va a estar en la presencia de Dios? Dice el salmista: el que va a estar en su santuario, va a habitar en su santuario y va a estar cerca del Señor. Es aquel que no se unió con testigos falsos, ¿verdad? Aquellos que estuvieron haciendo mal las cosas, aquellos que estuvieron inventando mentiras, ¿verdad?, contra el justo, y que no se prestó para hundir al inocente. Ese es el que va a estar en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, la misma ley condena esto. ¿Quién es el que va a estar allí? Bueno, hermanos, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice el Salmo 15. Es muy hermoso este salmo. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino.
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Mire, esta es la ley de Dios y este es lenguaje neotestamentario. El apóstol Pablo lo adoptó. Y miren, allá en el capítulo 14 de Romanos, habla del mismo problema, de sentenciar a los demás, de juzgar a los hermanos desmedidamente, hacerlo de manera incorrecta. Ya les dije, hay un sentido en que nosotros debemos emitir juicio, es decir, nosotros tenemos la capacidad y la habilidad y un derecho dado por la palabra de Dios de discriminar entre la mentira y la verdad. Eso no es pecado. Nosotros podemos decidir en base a la sabiduría que nos da la palabra de Dios de decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, si una persona en la iglesia empieza a actuar mal y está haciendo las cosas incorrectamente, está, no sé, tal vez mintiendo, está robando o está cometiendo algún pecado de inmoralidad sexual o cosas así, y tú te llenas del argumento de todos, ¿verdad?, de la mayoría que no entienden la palabra de Dios y decides, ay, pues ¿quién soy yo para juzgar al hermano? ¿Quién soy yo para decidir por él? Ay, no, yo no voy a decir nada, además me voy a meter en problemas nada más y voy a condenar al hermano. Y la Biblia dice, el Señor dice en el Sermón del Monte, no juzguéis para que no seáis juzgados. No, no es en ese sentido que el Señor habló, porque Él sí juzgó a los escribas y los fariseos. Vean ustedes, está clarísimo como el agua allí. ¿A poco el Señor se quedó callado ante los abusos de los escribas y los fariseos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque Él podía emitir juicios sobre ellos, decidir qué era lo que estaba incorrecto con ellos. Era difícil detectar qué es lo que estaba incorrecto con ellos con respecto a la ley de Dios. Por supuesto que era bien fácil. Ellos lo que hacían era promoverse a sí mismos. Lo que hacían ellos era denigrar a los pobres. Lo que hacían ellos era presumir sus dádivas, sus bondades, sus ayunos, sus ofrendas, sus limosnas. Hasta ponían el trompetero allí. Y les dice el Señor, ustedes son una bola de hipócritas. Les dijo que eran sepulcros blanqueados. Les dijo que eran generación de víboras. ¿Tenemos derecho de decirles a un hermano? Pues si es víbora, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Discúlpame, hermano, pero estás actuando como una vil víbora ponzoñosa. Estás lastimando al cuerpo de Cristo. Mira, ármate de valor como el Señor. El Señor se los dijo. Y es en este sentido que nosotros podemos ejercer juicio. Pero no es a eso a lo que se está refiriendo en este momento Santiago. Cuando Santiago está diciendo, hermanos, no murmuréis. No está diciendo, hermanos, ustedes no tienen el derecho de emitir juicio sobre lo que es correcto e incorrecto. No, él está hablando de una problemática dentro de la iglesia, que está hablando de ponerse por encima de los demás, sintiéndose mejores que los demás y juzgar a los hermanos desmedidamente, no conforme a la palabra de Dios, sino de uno mismo, queriendo lastimar al hermano, haciendo política dentro de la iglesia, queriendo denigrar a las personas. Para nosotros, lucirnos. Eso no está bien, hermano. Eso lo reprueba contundentemente la palabra de Dios. Dice, tú te estás poniendo por encima de la ley. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, de esa manera murmura de la ley, juzga la ley. Se pone en el lugar de Dios y le dice, Dios, tú estás equivocado. Mi juicio es mejor que el tuyo. ¿Será? Debemos tener cuidado con eso. Uno solo es el dador de la ley.
Y Él es el único que tiene derecho de decidir qué está correcto y qué está incorrecto. Ay, hermanos, cuánta sabiduría, ¿verdad? Cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Mis hermanos. Eh, Hay hermanos que se ven tan escasos en su entendimiento, ¿verdad? Y deciden, no, yo no voy a decir nada. No, mejor me quedo callado. ¿Qué es lo que está cuidando? Pues está cuidando su reputación en la iglesia, está cuidando el no tener problemas. Bueno, que hagan lo que quieran. Después de todo, en el día del juicio le van a responder al Señor. Bueno, tú también le vas a responder al Señor. Porque el que detecta un pecado en la vida del hermano y se queda callado, Dios le hace tan culpable como al que está cometiendo el pecado. Si te callas por, como decimos vulgarmente, nada más por proteger tu pellejo, estás cometiendo pecado delante de Dios y Él te hace responsable y te hace tan culpable como aquel que pecó, porque tú estás consciente que está lastimando la obra de Dios, estás consciente que su vida está en pecado, y no estás diciendo nada, porque no quieres tener problemas. Y te defiendes diciendo, no, ¿qué derecho tengo yo? ¿Qué derecho tengo yo de juzgar? No juzguéis para que no seáis juzgados. No nos hagamos, hermanos, no nos hagamos. La palabra de Dios es clara y explícita al respecto. Y ella nos dice que sí podemos juzgar en ese sentido, correcto. Pero el querer acabar a un hermano, hacerlo quedar mal delante de los demás. Cuidado, hermano, cuidado. Por querer subir nosotros a aplazar a los demás con argumentos que no son correctos para hacer arder a los demás y acabar al hermano. Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, de esto trata Romanos 14. El apóstol Pablo habla de esto en Romanos 14. Y bueno, pues él trata aquí la situación de los hermanos débiles en la fe, unos que comían ciertas cosas que ofendían a otros, otros que pues todavía guardaban el sábado y pues unos se ofendían porque hicieran tal cosa, otros que no, y bueno, era un problema allí. Y el apóstol Pablo les dice, uno hace diferencia entre día en día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y bueno, había problemas en la iglesia de Roma, como los había en la iglesia de Corinto, por la misma razón, la comida, la bebida, y se juzgaban desmedidamente unos a otros. Y el apóstol Pablo les dice, ¿saben qué? Dejen de estarse criticando. Mejor reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No vayas a matar a un hermano espiritualmente, puedes hacer la vida de ese hermano infructífera para siempre. Hay hermanos que se hostigan y dicen, no, hombre, yo a la iglesia no regreso nunca. Yo meterme en una iglesia es como meterme en un nido de víboras. Y hay gente que se hostiga. Y tú puedes ser culpable de ello también. Puedes destruir la vida de una persona por tu manera de comentar las cosas. Y por querer ganar un argumento, una discusión, lastimamos al hermano. Debemos ser condescendientes con ellos hasta donde es posible ser condescendientes. Pero mira cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de Romanos 14, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, nosotros somos los criados del Señor, no somos otra cosa. Somos esclavos del Señor. Y qué ridículo se ve que un esclavo se esté difamando a otro esclavo. O sea, ¿qué tanto puedes lograr por difamar a otro esclavo, por hablar mal de otro esclavo, de otro siervo, de otro criado? Es un criado peleando con otro criado y
haciéndole sentirse mal y queriendo echarlo abajo. Pues qué tan más abajo lo puedes echar si es un esclavo, si es un criado, no puedes hacer más. Pero bueno, así somos tercos. Vea usted el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan el significado de esta palabra? ¿Por qué murmurar de los hermanos? Es un acto de traición contra los hermanos. Es un acto de difamación hacia otro hermano. Si hablamos a espaldas de él, nos estamos diciendo cosas y el hermano no está presente, ¿cómo se va a poder defender? No se puede defender. Quien te oye y cree todo lo que estás diciendo puede que esté cometiendo también un atropello contigo hacia esa persona. Ahora, si todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, que este es el juicio del gran trono blanco, yo sé que ya a lo largo de la historia y la interpretación bíblica han dividido juicios y han puesto tronos, varios juicios y varios tronos, uno que es el juicio del gran trono blanco, donde van a estar todos aquellos que no creyeron en el Señor y todos los pecadores, pero va a haber otro para los cristianos nada más, uno de obras nada más, como si uno fuera a hacer en un tiempo y otro después. No, hermanos, aquí todos vamos a pasar iguales. Aquel que no conoció al Señor, pues se va a ir al infierno, y aquel que hizo malas cosas, sus obras van a ser juzgadas también. Y Dios es el único que va a decidir si hicimos las cosas bien o mal. Ahora, si todos vamos a pasar por esa misma regla, ¿qué caso hay que nos estemos juzgando los unos a los otros? ¿Qué caso habrá en que nos estemos traicionando y difamando los unos a los otros? ¿Qué caso hay en que estemos condenando al hermano? ¿Qué caso hay en que estemos castigando al hermano? Si todos vamos a pasar por esa misma regla. Vamos a pasar por el mismo juicio. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí está. No nos da temor eso, hermanos. No nos daría temor eso, andar murmurando de los demás. Por eso les dije, cuidado con juzgar a los hermanos. ¿Y quién eres tú para juzgar al hermano? Para que juzgues a la misma ley de Dios. Si todos vamos a comparecer ante el trono de Dios y cada uno dará a Dios cuenta de sí, a todos nos va a llamar el Señor. Y será uno por uno, ¿eh? No va a ser en bola, va a ser uno por uno. No se preocupen, Él tiene toda la eternidad para hacerlo. Él no tiene prisa. Y cada uno de nosotros tendrá que responder delante de Él por sus obras. Esa es la conclusión de Pablo. O sea, en resumen, tomando en cuenta todo lo que les dije, esa es mi conclusión. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esta es la conclusión del apóstol Pablo. Cuidado con juzgar a los demás, hermanos. Cuidado con hacer eso. Es un pecado terrible, ¿verdad? El querer lastimar, el lastimar a otros, ¿verdad? ¿Quién eres para que juzgues a otros? Esta es la pregunta, título aquí de este devocional. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Piensa en eso, mi querido hermano. Bueno, hermanos, pues este es el mensaje de Santiago para nosotros en esta mañana. Sé que pues Santiago hace que nos sintamos muy mal, pero bueno,
No estamos aquí para consentir el oído y hacer cosquillas a los oídos de los hermanos. Estamos aquí para decir lo que dice la palabra de Dios, nada más. Y yo espero que la palabra de Dios nos haya dado convicción en esta mañana. Hagamos las cosas bien, hermanos. Y si hemos caído en ese problema, yo les animo a que lo confesemos al Señor en este momento, tengamos un tiempo de oración y le digamos al Señor, Señor, he pecado de esta manera, perdóname, Señor. Yo no quiero ser así ya. Y quiero hacer las cosas bien, quiero honrarte, no quiero ser juez de tu santa ley, de tu palabra, ni quiero sentarme en tu trono porque no me corresponde. Mejor júzgame a mí, Señor, y perdóname por mi pecado de condenar a los demás. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en el último devocional.